Hemos estado mirando el domingo pasado acerca de la vida de aquel hombre que antes no me servía, pero hoy me vuelve a ser útil, Juan Marcos, y que al finalizar ya el mensaje pudimos ver, comprobar por la escritura que él tenía la gran bendición de escribir el mismo evangelio, donde Dios en su gracia le permite estar en contacto con los grandes hombres de la época, los apóstoles, estaba allí en Jerusalén, y que tenía la bendición de poder recabar enorme cantidad de información y luego escribir el Evangelio, ¿no? Donde muestra al Señor Jesucristo como aquel enviado de Dios que vino a servir, a buscar y salvar lo que se había perdido. Por lo que, cuando miramos la vida de Juan Marcos, le vamos a ver en algunas ocasiones también, junto con el que vamos a mirar hoy, que es Bernabé, este hombre de Dios, y nosotros tenemos que aprender en una buena medida que las personas, los hijos de Dios, al convertirse, al tratar a Dios con sus corazones, tienen diferentes momentos de crecimiento. Esto tenemos que entenderlo. A todos nos gustaría que la gente fuera como nosotros, pero nosotros todavía precisamos crecer. Nos damos cuenta de algunas cosas, pero de otras no nos damos cuenta, ni siquiera cuando nos damos cuenta a veces las queremos practicar. Tenemos a un hombre que no está mencionado en los evangelios, arranca su nombre allí en el libro de los Hechos, por lo tanto era un hombre nuevo, convertido, sin los fundamentos, seguramente o probablemente los fundamentos que sí tenían los apóstoles, que tenían los 120, por ejemplo, probablemente él no fuese uno de ellos. Ahora, al aparecer en el libro de los Hechos, lo que nosotros tenemos que entender de este hombre Bernabé, no un apóstol, tenemos que comprender que él tuvo ciertos actos, ciertos hechos que muestran una rápida maduración y aceptación de lo que Dios quería para su vida. Otra vez, nos gustaría que todos fueran como nosotros, pero a nosotros nos falta mucho. Por lo tanto, poca medida somos para los nuevos en el Señor. Tenemos que ayudarles a crecer y madurar y ser menos críticos muchas veces con los nuevos convertidos. Vamos a orar y vamos a mirar la vida de este hombre, Bernabé, y seguramente va a tener una buena enseñanza para cada uno de nosotros. Confío que así será. Vamos a orar. Señor, te agradecemos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos a la expectativa de cómo tú quieras tratar con nuestros corazones a través del ejemplo de Bernabé y poder encontrar que como hijos de Dios todavía carecemos de muchas cosas y podemos aún mejorar en tantas y tantas cosas que a veces nos las notamos, no las vemos, pero que Bernabé puede ser una gran ayuda a su testimonio para nosotros. Así que habla a nuestros corazones, habla a nuestras almas, para que podamos de verdad producir cambios por el Espíritu de Dios y ser para tu gloria y para tu obra. Te agradecemos, Señor. Bendícenos, habla a nuestro corazón en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, miremos a Bernabé entonces, ¿sí? Ya vimos que Juan Marcos fue un hombre que jugaba en el mejor equipo. Al lado de los 12, hasta a mí me gustaría jugar de suplente, pero allí estaba entre esos hombres y fue un hombre prominente en su momento, seguramente hasta llegar a escribir el Evangelio. Bernabé era tío de Juan Marcos, por lo que hubo puntos de contactos entre ellos, que esperemos poder ver algo de esto también, ¿sí? Este nuevo convertido, encontramos la primera mención en Hechos capítulo 4, versículo 36. Hechos 4, 36. Y aquí podemos encontrar ya un poquito del carácter de este hombre, que era inclinado al necesitado, al sufriente. Miren lo que dice Hechos 4, 36. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Un hombre inclinado
a los necesitados, a los sufrientes. Bueno, un poquito de ejemplo para que podamos entender algo de los sobrenombres. Conocí a un hombre cuando era gurí, cuando era chico, le decían el araña. El araña. Yo nunca vi a una araña cara a cara. Nunca vi la cara de una araña. Sí. Pero les aseguro que cuando escuché que le decían araña en un partido de fútbol y lo miré, era igualito a una araña. No sé cómo es la cara de una araña. Pero tenía, bueno, seguramente sacarlo de los dibujitos, no sé, de algo así, ¿no? ¿Cómo dibujarían una araña? Bueno, parecía tan bien puesto ese apodo porque coincidía con lo que podían ser sus facciones físicas, ¿no? Un compañero de fútbol también, cuando era joven, le decían campera, el campera. Y la única razón sabe qué era, ¿no? Todo el año, no importa si hacía frío o calor, siempre andaba con una campera. Conocí a un muchacho de compañero de estudio allí en la UTU, en Pando, le decían cara. Y cuando usted lo miraba, tenía mucha cara. Así que el nombre o el apodo le venía muy bien, ¿eh? O bastante idea tenía la gente para poner esos sobrenombres. Pero es raro encontrar, por ejemplo, que a alguien se le ponga el sobrenombre perfecto. Mirá el perfecto, ¿no? Mirá el maduro, el que ha crecido bastante, ha madurado. Mirá el paciente. Es difícil, ¿no? Difícil. Pero este era hijo de consolación, Bernabé. Aquel que era capaz de tratar con los sufrientes y que en base a eso le pusieron un sobrenombre, Bernabé, hijo de consolación. ¿Mm? Esto era seguramente por la inclinación que tenía este hombre para el trato misericordioso con otras personas. Hubo un hombre, también en mi juventud, lo podía mirar en televisión, año 84 al 95, 96, algo así. Este hombre fue llamado Hijo del Viento. Era un hombre norteamericano, Carl Lewis, corría y corría. Mucho. En su carrera ganó 10 Olimpiadas. 10. Así que del 84 al 95 casi ganó todo, ¿no? 96 por ahí, por esos años. Ganó 17 medallas de oro. Creo que 2 de plata y 1 de bronce. Ganó siempre lo mejor. Era hijo del viento, pero este era hijo de consolación, Bernabé, ¿no? Hemos tenido en este tiempo que acompañar personas que han perdido sus familiares, y ayer hablando con un hermano justamente hablábamos de eso. Qué bueno es que las personas que sufren sepan que hay alguien ahí, hay alguien al lado, ¿no? Que se puede contar con alguien que va a serle de consolación. Este era Bernabé. Una gran cosa para las personas, ¿no? El versículo 36 leído dice que era levita, ¿no? Dice por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita. ¿Mm? Tal vez tenía que ver con esto. Los levitas tenían tenían la tarea, toda la tarea que se refería al templo. Aunque fueran tareas materiales, iban a terminando siendo una tarea espiritual. Y seguramente si a alguien se le podría requerir que tuviera misericordia, sería a un levita, que podía llegar a ser un sacerdote, un sumo sacerdote. Tal vez era por esto, bueno, estos hombres seguramente eran preparados para que pudiesen tratar con los necesitados. Recuerden que ellos recibían a los pecadores con sus ofrendas. Ellos tenían que ser de ayuda a la población. Hubo uno de ellos, Jesús dijo una parábola, que ven a un hombre tirado junto al camino
y pasa uno y pasa otro, entre ellos un levita, pero no le dan importancia. No le dan importancia, pero tenía que haberle dado importancia, porque la misericordia iba a ser parte de su vida. Así que este levita Bernabé, digamos que practicó lo que Dios había puesto en su corazón, lo hacía, y era visto por los demás. Actuó en base a convicciones espirituales. Miren lo que hizo él. Miren lo que hizo él, que no fue el único, no fue el único. Miremos el versículo 34. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado en la iglesia, ¿sí? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y hay una mención en el 37 a lo que hizo Bernabé. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hay una razón por qué esto está escrito. Y seguramente Lucas, al escribir este libro de los Hechos, está diciendo, este hombre no solamente lleva un sobrenombre de una persona que consuela, sino que al haberle sido puesto ese sobrenombre, era porque era su característica, era como él actuaba. Y Lucas afirma esto diciendo que vende una heredad, la pone a los pies de los apóstoles, el dinero que se saca de eso. ¿Y cuál era la razón? Se mantenía a los pobres de la iglesia. Es una gran cosa. Es algo que tenemos que imitar. Es algo que podemos hacer y que debemos hacer más aún. Bueno, no se nos va a poner el sobrenombre Bernabé o no se nos va a poner el apodo de consolación o consolador. Pero la práctica es lo que importa. Eso es lo que importa, ¿sí? El Hijo de Dios tiene que tener, y unos más, otros menos, unos tienen una inclinación mucho mayor que otros para que esto ocurra, salir a donde están los que sufren, ir hacia esos lugares donde el sufrimiento parece ser insoportable para algunas personas, donde hay pérdidas en este tiempo, por ejemplo, van hasta allí y acompañan a esas personas y aún si es posible, les proveen para cubrir sus necesidades. Este era Bernabé, una gran cosa en esta personalidad de las Escrituras. Tenía una convicción espiritual. Esta convicción espiritual capaz de desprenderse de cosas materiales marcó la vida cristiana de Bernabé. Así que, primera cosa que aprendemos. Si tenemos una inclinación hacia los necesitados, es porque tenemos misericordia. Es porque Dios nos ha capacitado para consolar. Y no podemos perder de vista que eso sea realidad de nuestras vidas. Lo hemos dicho muchas veces. No es usted el único que sufre en este mundo. No es el único. Ni siquiera estoy, no digo casi seguro, pero totalmente seguro, pero casi seguro. No es el que más sufre en este mundo. Así que siempre va a haber alguien más a quien ayudar y consolar. Así, hacia eso iba Bernabé. Por eso fue conocido. Por eso se le puso este nombre, hijo de consolación. También vemos en la vida de este hombre que él tenía un carácter conciliador. Conciliador. Vamos a Hechos capítulo 9. Una vez despedimos a uno de mis hermanos, un hermano mío que viajaba, y le hicimos una despedida. Así que todos decían algo de este hermano, ¿sí? Se dijo todo bueno, como comúnmente se hace. Pero uno de mis hermanos dijo que lo veía a él como un conciliador, ¿no? Como alguien que podía unir a las personas. Es una gran cosa. Bernabé lo era. Bernabé lo era. En este capítulo 9, versículo 26, aquí vemos otra vez entonces a Bernabé. Dice, cuando llegó a Jerusalén, habla de Pablo,
trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Bueno, se había convertido. ¿De qué se convierte Saulo? Ahora Pablo. De perseguir a los creyentes, de perseguir a la iglesia. ¿Quién le iba a creer que se había convertido? Capaz que era uno que estaba engañando para meterse dentro de la iglesia. Y aquellos que se convertían, bueno, perseguirlos. Sería mucho más fácil para él perseguirlos. Pero aquí había un hombre con carácter conciliador. Y era Bernabé. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Lindo lo que hizo Bernabé, ¿no? Lindo. Ahora, con su carácter conciliador, difícilmente alguien que no tenga misericordia va a reunir a dos personas para que arreglen sus dificultades. En este caso no eran dificultades de dos personas, ahora eran de muchas personas contra una, y con motivos de que este hombre les perseguía. Pero ¿qué pasa con Bernabé? Primero, creyó en Pablo. Le creyó. De hecho, da testimonio cómo él había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, dice el siguiente versículo, ¿no? El segundo versículo de ahí. Así que cree en él. Esto seguramente bajo un examen. No es que lo agarró, le dijo, bueno, vení Pablo que yo te voy a llevar, lo encontró en la calle. No, probablemente no haya sido eso. Seguramente se sentó con Pablo, le escuchó, le escuchó su testimonio y luego, seguramente guiado por el Espíritu de Dios, entonces le lleva hacia los apóstoles, hacia los discípulos. También creyó en la obra de transformación que Dios hace. ¿No? Yo no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero cuando yo estoy hablando con alguien que no conozco del Evangelio, le voy a hacer preguntas muy específicas para asegurarme que es salvo, ¿no? Seguramente los que se encuentran conmigo van a hacer también eso. Y es correcto que se haga, ¿no? Bueno, está la duda, la desconfianza. Si nos dicen de qué iglesia es, de qué iglesia participa, ahí ya empezamos con preguntas más profundas, ¿no? Si nos dicen que es una iglesia conocida, ya entonces de pronto vamos a ser menos desconfiados. Pero aquí hubo un hombre que creyó en el poder transformador de Dios. Y este hombre levita, que tenía una religión, también había sido transformado por Dios. Ahora se encuentra con un hombre que también había sido religioso, profundamente y violentamente religioso. Pero ¿qué hizo Dios en los dos? Los transformó, los cambió. Saulo fue llevado a la salvación a través de un encuentro personal con el Señor Jesucristo. ¿No? ¿Qué nos pasó a nosotros? No lo vimos, no vimos su luz, no escuchamos su voz, pero hemos creído. Y eso es un evento, el mejor de todos y el mayor de todos, de transformación de una persona. Así que lo que hace Bernabé es tomar a Saulo, hablar con él, confiar en lo que él decía y creer que Dios es capaz de transformar. ¿No ha escuchado usted a algún cristiano decir, yo veo difícil que se convierta? No creo que se vaya a convertir nunca. ¿No? Bueno, tal vez no se convierta nunca, pero creo que no debería estar jamás eso en la boca de un creyente. Decir que un incrédulo, por terrible que sea, Dios no tenga el poder de transformarlo. Es imposible que un cristiano piense eso. Así que
Cuando hablamos del Evangelio tenemos que hablarlo con esperanza. Esperanza de que esa obra de Dios puede hacerse y que si Dios quiere la va a hacer. Porque, como dice la Escritura, Dios es el que obra en el corazón. El Espíritu de Dios es el que obra. Obró en Pablo, Saulo. Lo transformó, lo cambió. Cuando se encuentra con Cristo, iba persiguiendo a la iglesia para meterlos presos, los creyentes. Pero Dios lo cambió. Y nosotros precisamos creer que Dios puede transformar a las personas. A veces son padres de creyentes, a veces son hermanos, son hijos, son familiares cercanos, a veces son vecinos que no tratan bien a los creyentes, a veces son personas que están metidos profundamente en la droga, por ejemplo. ¿Pero puede Dios transformar? Por supuesto que sí, por supuesto. Porque ese versículo, el versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. ¿Para quién lo dice? Lo dice para Saulo, lo dice para los 12, lo dice para los convertidos de la época, pero lo dice para nosotros también. Por ejemplo, Pablo en algún momento dice, hablando a los corintios, les dice, después de detallar una cantidad de pecados, les dice, y esto erais algunos de vosotros. ¿Qué quiere decir? ¿De qué cosas era acusado Pablo? Que él mismo lo reconocía. Tenía que hacerlo, por supuesto. Él decía que él era el pecador, el último pecador, porque había sido perseguidor de la iglesia, el mayor de los pecadores, ¿no? También es para Pablo. Pablo se convierte a Cristo. Dios trata con su corazón. Este hombre, Pablo, no se contacta inmediatamente con los discípulos, con los apóstoles. Por ejemplo, en capítulo 9 aquí mismo, a ver si podemos ver algo. Él se convierte, ¿no? Aquí está todo el relato en el capítulo 9, hasta la misma conversión, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, ¿sí? O sea, de perseguir, y la gente lo reconocía, en el versículo 21 la gente lo reconocía, entendía, ¿será verdad que ahora predica lo que él perseguía? Versículo 22, pero Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, ¿no? Así que tenía la esencia del Evangelio, se había convertido, Cristo lo había salvado. ¿Qué hizo? Empezó a predicar lo que conocía. Empezó a predicar a Cristo. No enseguida fue a Jerusalén. Versículo 26 lo lleva Bernabé. Bernabé. Pero miren lo que dice Gálatas 1:18. Hasta que llegó a Jerusalén, hasta que él fue a los discípulos, pasaron algunas cosas. Gálatas 1:18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y él mismo dice en los contextos, dice, yo no consulté enseguida con carne y sangre. Tuvo su tiempo de preparación, de adoctrinamiento, que el Señor Jesucristo en forma personal le dio. Así que cuando quiere entrar a Jerusalén, versículo 26 en adelante, pasado el tiempo, nadie lo recibía. Pero ¿quién sí se sentó a hablar con él? ¿Quién sí creyó que Dios tenía poder para cambiarlo? Bernabé. Y él lo lleva ante los discípulos y los apóstoles. Fue una ayuda, fue una ayuda. Solo imaginemos, esto no iba a ocurrir, pero solo imaginemos que nunca, jamás los discípulos, los apóstoles hubieran recibido a Pablo. ¿No? No iba a ocurrir. Pero supongamos, pensemos, imaginemos que esto no hubiera ocurrido. Bueno, la tristeza de Pablo hubiese sido muy grande. Porque aquellos que debían estar junto a él no lo estaban. Así que, por pequeña que sea la tarea de Bernabé, es inmensa.
inmensa, porque fue allí cuando Pablo pudo comenzar a tener comunión con los otros apóstoles, ¿no? Grandioso. Grandioso la tarea de Bernabé. Un hombre conciliador. Imaginemos nosotros las charlas, ¿no? Imaginemos las charlas de Bernabé con los apóstoles, con los discípulos. ¿Eh? Estaba Saulo en la puerta, los discípulos todos arrinconados contra una pared por miedo, y Bernabé en el medio, mediando, entre dos grupos, uno inmenso y otro muy pequeño. Una unidad. Y él logró juntar eso que estaba separado. Seamos conciliadores. Imitemos a Bernabé. Las personas tienen dificultades. Las iglesias tienen dificultades. Los hermanos dentro de las iglesias tienen dificultades. A veces tienen diferencias. Pero seamos conciliadores. Imitemos a Bernabé para que la vida de los cristianos y la vida de la iglesia sea mejor. Así que Bernabé también era conciliador. Miren, era confiable a la iglesia. Capítulo 11, la iglesia confiaba en este hombre. Por supuesto que muchas cosas van pasando de un capítulo a otro. Pero este hombre se va afirmando en la vida de la iglesia. Capítulo 11, versículo 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Para enviar a alguien tiene que ser de confianza, y él lo era para la iglesia. Versículo 30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Cosas que van pasando en la iglesia. Hay ciertas diferencias. La iglesia en Antioquía, si los gentiles se convierten o no, allí va Bernabé a aclarar las cosas, a ver cómo están funcionando las cosas. Otra vez en el versículo 30, junto con Saulo. Allí está. Hombre de confianza de la iglesia. Hombre de confianza de la iglesia. Nos pasó una cosa graciosa que la presenciamos hace un buen tiempo. Era un niño, ¿no? Así que no era nada que pudiéramos hacerlo como algo grave, ¿no? Pero la mamá le dijo al muchacho, un muchachito, un niño prácticamente, le dijo, anda a comprar un litro de leche. Así que traía el litro de leche y antes de llegar a la casa se le cae la bolsita de leche y se rompió. Bueno, la mamá la habrá rezongado, habrá hecho todo lo que debía hacer, anda a comprar otro litro de leche. Pero cuando llega al mismo lugar anterior, se le cae y se le rompe el otro litro de leche. En el mismo lugar. Bueno, no sé si mandó a comprar un tercer litro de leche. Ahora, lo que sí podemos notar es que este hombre una y otra vez era enviado de la iglesia. ¿No? Era enviado. Se puede poner desconfianza a un niño que, bueno, por las cosas de la vida, 2 litros de leche se le rompen en el mismo lugar. Bueno, capaz que lo dejamos un día descansar y al otro día va a estar mejor. Pero parece que este hombre era el hombre de confianza en las iglesias, ¿no? Confiable en la iglesia. Esto tiene que ser algo que también tiene que estar en nosotros. Capítulo 13, versículo 2. 13:2. Miren lo que ocurre aquí. Primer viaje de Saulo y Bernabé, y dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿No? Qué bueno esto, qué bueno esto. La confianza no se da porque sí. La confianza se gana. La confianza se gana. Si una persona no hace nada para ser confiable, no va a ser confiable. Si una persona hace todo lo que deba hacer, simplemente va a ser confiable. No tiene por qué buscar ser confiable. Hace lo que tiene que hacer y
de por sí va a ser una persona confiable. Eso tenemos que lograr. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Perdón, 2:9. Miren esto. Y conociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, habla de la iglesia en Jerusalén. Estos tres, columnas de la iglesia en Jerusalén, nos dieron a mí, dice Pablo, y a Bernabé, la diestra o la derecha, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esto es notable. Bueno, evidentemente muy compañero con Pablo, ¿no? Pero hubo la iglesia madre, si le pudiéramos llamar, ¿no? La iglesia donde sale todo el evangelismo, los misioneros, los pastores de aquel tiempo, de allí, por formación, por persecución, surgen todos los evangelistas. Saulo va allí como referencia a la iglesia en Jerusalén, pero junto a Bernabé son las personas confiables para hacer una tarea tremenda entre la iglesia fuera de Jerusalén. Así que, hermanos, este hombre realmente era un hombre confiable, ¿no? ¿Somos confiables? ¿Somos confiables? ¿Se nos puede encargar algo con día y hora y eso estará pronto? ¿Se nos puede decir, puedo verme contigo a tal hora y eso va a ser así? Porque si esto es constantemente los cambios y demás en nuestras vidas, probablemente no vamos a ser confiables. Seguramente si tu patrón te dice el horario de trabajo es a las 8 y tú llegas 8:15, algo va a pasar. Tirón de orejas, y si no dirán, bueno, te voy a despedir porque voy a buscar a alguien confiable. Y eso está bien, eso está bien. Miren ustedes lo importante que es, mucho más para el pueblo y la obra de Dios. Vamos a mirar una cosa más, entre muchas. Era fiel al llamado juntamente con Pablo. Recuerden ustedes, este no era un apóstol, Bernabé no era un apóstol, Pablo era el apóstol. Pero este hombre anduvo al lado de Pablo, muchas veces, mucho tiempo. En el capítulo 11, Bernabé, hombre fiel a Pablo. Miren esto, 11:25. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Pablo o a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. ¿No? Había un verdadero interés de Bernabé de encontrarse con Saulo, con Pablo. Le buscó, fue hasta allá, le encontró y lo trajo. ¿No? Así que estas son demostraciones de con quién quiero ser compañero, de quién es el referente para mi vida, con quién quiero estar. Es bueno, no nos vamos a ir a los extremos, ¿no? Detrás de una persona. El asunto que aquí había hombres en el ministerio que querían convivir en un ministerio para Dios. Y para Bernabé era importante que su compañero o él fuera compañero del mismo Pablo. En 1 Corintios, capítulo 9, miren cómo lo menciona, no estamos dentro del tema para tratar, pero entre muchas cosas, Pablo está hablando de sus derechos. Y él menciona uno acá, versículo 6, o solo yo y Bernabé
no tenemos derecho de no trabajar. Recordemos, Pablo generalmente o muchas ocasiones ganaba su propio dinero, no recibía ofrenda de las iglesias, algunas eran muy fieles para sostener su tarea, pero él menciona también aquí a Bernabé. ¿Cuál era el asunto? ¿Qué nos lleva a este asunto? Bernabé, junto con Pablo, era un equipo, quería trabajar con él, era fiel al llamado que Pablo tenía, lo acompañaba. Importante esto, hubo ocasiones, y tal vez muchas, en que ni siquiera mediaba un sostén para trabajar junto con Pablo. Simplemente trabajaba con Pablo. ¿Era fiel? Por supuesto que lo era. Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Habla de algunas personas. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, este es Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Bernabé, mencionado otra vez entre aquellos que colaboraban con la tarea de Pablo. Gálatas 2:1. Gálatas 2:1. Dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Compañero, buen compañero, evidentemente, de el apóstol. En Hechos capítulo 13, Hechos 13, versículos 45 al 49, dice así, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Quiénes eran? Los dos, Pablo y Bernabé. Rechazaron ese grupo de judíos la palabra de Dios. Llegó el momento de decisiones para Pablo. Me voy a los gentiles. ¿Quién le acompañaba? Su fiel compañero Bernabé. Fiel compañero. Bueno, esto es lindo. Esto más allá de trabajar juntos, también se genera una amistad que debe perdurar, por supuesto, debe perdurar y trabajar para que perdure en el tiempo. Capítulo 14, versículo 19 y 20. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ni las piedras lo paraban a el apóstol Pablo, ¿no? Pero ¿quién estaba ahí? Bernabé, un fiel amigo. Así que, hermanos, tenemos aquí unos cuantos versículos que nos hablan también de ese carácter muy lindo de amistad y de fidelidad que tenía Bernabé. ¿Para quién? En este caso, para su líder, Pablo. No siempre fueron las cosas buenas, pero es evidente, que cuando Bernabé quería un referente, este iba a ser Pablo. Y si él quería acompañar a alguien a una tarea, este iba a ser Pablo. Fiel a ese llamado. Nosotros como hijos de Dios tenemos que fomentar eso entre nosotros. Tenemos que hacerlo. Tenemos que fomentar aún compañerismo y fidelidad a hermanos de otros lugares, que los amamos, que los queremos. Tal vez no podemos acompañarlos, pero estamos recordándoles, estamos pensando en ellos, somos fieles a ese llamado, a esa preparación que Dios ha hecho para
la vida de ese amigo, hermano que conocemos. Terminaba su tarea, capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Él era un hombre que terminaba su tarea. No lo vamos a ver hoy, pero sí lo vimos el domingo pasado, cuando hay una diferencia entre los obreros, inclusive diferencia entre Bernabé y Pablo, que ellos vieron mejor separarse y terminar la tarea separados. Pero aquí volvieron juntos, en esta ocasión volvieron juntos, ¿no? Ellos decidieron, planearon, guiados por Dios, de hacer tal tarea, en el contexto de esto está claro, pero cuando terminaron esa tarea, volvieron juntos habiendo cumplido lo que habían planeado. No siempre ocurre que la culpa no sea nuestra. No siempre es posible terminar una tarea, que no seamos negligentes. El plan para Bernabé y Pablo llegó a su fin. Esta etapa llegó a su fin. Nosotros tenemos que preguntarnos si esa fidelidad que tal vez decimos tener, o tal vez nos creemos mejor que otros, mejor que un nuevo, Bernabé. Creemos que somos los que hacemos las cosas mejor. Bueno, miremos si terminamos nuestras tareas porque somos mejores, o si ellos, esos recién nacidos muchas veces, inmaduros en muchos aspectos, son capaces de terminar aunque sean pequeñas tareas. Y eso sirve de incentivo para ellos de que van a terminar aquellas grandes tareas que Dios ponga en su camino. Bernabé, hijo de consolación, con un carácter inclinado a aquellos que precisaban, que sufrían. ¿Lo tienes? Un carácter conciliador. Cuando ves dificultades, tratas de hacer algo por eso, como lo hizo él para ayudar a Saulo viniendo hacia los apóstoles. ¿Eres confiable al pueblo de Dios? ¿Eres confiable a la iglesia? ¿Eres alguien que realmente, si se te encomienda una tarea, vas a acabar con ella? ¿Eres fiel al llamado de tus amigos? Podríamos decir así. ¿Eres fiel a la tarea de tus amigos? ¿Les recuerdas? ¿Los ayudas? Bernabé lo hizo con Pablo. Y junto con Pablo terminaba las tareas que se les encomendaban. Bueno, que Dios nos dé gente así, ¿no? Que podamos ser así, en la gracia de Dios. Que podamos mirarnos y decir, bueno, algo de Bernabé tengo. Un 10%. Voy a trabajar para que el otro 90% pueda alcanzarlo por lo menos en algún momento. Trabajar y trabajar para que eso ocurra. Vamos a mirar algunas cosas más de este Bernabé, que confío nos sea de ayuda para nosotros progresar en nuestras vidas cristianas. Que Dios les bendiga a cada uno. Oramos por aquellos que están en sufrimientos y deseamos una rápida recuperación y un consuelo de Dios que realmente les anime para seguir adelante en la mejor vida que jamás un ser humano puede tener. La vida cristiana, la vida con Cristo. Dios les bendiga a cada uno. Vamos a orar. Padre, oramos que tu gracia esté con nosotros, que podamos ser hijos de consolación, podamos tener la gracia de Dios para que otros tomen beneficio de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestro hacer, de nuestras actitudes, que otros se beneficien de las bondades del pueblo de Dios, de tus hijos, de la generosidad, de la misericordia, pero que podamos todos ir creciendo en estas áreas que van a ser de mucha bendición para otros, de edificación y para muchos de sorpresa también, de no esperar algo de algún creyente, que el milagro de Dios sea hecho en que sí se puede llevar adelante. Así que, Padre, tu gracia con nosotros, tu ayuda, y que podamos realmente crecer en fidelidad, en amor a tu obra, en amor a aquellos que sirven a Dios, en acompañar la tarea y en
crecer junto con ellos para cumplir tareas que se nos encomiendan. Así que la gloria sea a ti en todo, que podamos sacar mejor provecho aún de la vida de Bernabé. Gracias, Señor. Oramos y te agradecemos todas estas cosas. En el nombre del Señor Jesús, para tu honra y tu gloria. Amén.